Aleluya. Bendito el Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Él es bueno todo el tiempo. Somos su iglesia. Somos la iglesia del Señor. Son las 11:31. Y estoy aquí en este lugar con las sillas vacías, pero el lugar lleno de la presencia de Dios. No hace falta gente para que Dios se manifieste. Dios te puede manifestar en tu vida ahí donde estás en este preciso momento, porque Dios es bueno. Él es grande, Él es precioso. Ver estos asientos vacíos produce en mi corazón una especie de nostalgia. Y me hace hacerme la pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué ha sido de la iglesia? Doy gracias a Dios porque el rapto no ha ocurrido todavía. Y estamos pasando un proceso en el cual Dios nos está enseñando muchas cosas. Me hacía pensar que en China, por ejemplo, y no quiero hablar del coronavirus al referirme a China, pero que en China, en Corea, en algunos lugares de África, en Corea del Norte estaba hablando, por supuesto, y en algunos otros lugares, el predicar el evangelio es un delito. El predicar el evangelio es prácticamente sancionado, incluso hasta con la muerte. Me preguntaba días atrás y decía yo dentro de mí, ¿habremos aprendido con esta situación? ¿Habremos aprendido después de tanto tiempo de no reunirnos como iglesia? ¿Habremos entendido que la iglesia somos nosotros y no el edificio? Y tenía una pregunta que la voy a lanzar en esta ocasión. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué viene a su mente cuando usted oye la palabra iglesia? ¿Qué hay en su corazón y en su mente? Y estoy seguro que habrá todo tipo de respuestas. Algunos dirán, la iglesia es un edificio, como cuando pasan en su automóvil o caminando por un lugar y señalan hacia ese edificio y dicen, esa es una iglesia. Para otros, iglesia es una reunión del fin de semana. Para otros, iglesia es la hora más larga de toda la semana. Puede estar usted fácil 2-3 horas metido en su tableta, en el teléfono, revisando correos electrónicos, qué sé yo, redes sociales, y se le van corriendo, pero el tiempo del culto para muchos es un tiempo como desperdiciado, es un tiempo de aburrimiento. Para otros, iglesia es esa discusión que tienen con sus padres y los padres con los hijos todos los domingos en la mañana. Apúrense, levántense, vamos, anden, caminen, apúrense, vamos a ir a alabar a Dios, en el caso de los padres. Pero hay casos también en donde los hijos, papá, mamá, tengo que llegar temprano, porque los hijos están sirviendo dentro de la iglesia. Para otros, iglesia es el lugar, un lugar, que de hecho no es un lugar, pero para otros, y como no lo entienden de esa manera, entonces dicen, es el lugar donde yo me encuentro con mi enamorada o con mi enamorado. Y quizá la única razón por la cual asiste a la iglesia, al culto dominical, es porque esa persona va a estar ahí en ese lugar. La iglesia, hermano en Cristo, y especialmente los miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia no es oro, no es cemento y bloques o ladrillos. La iglesia es de carne y hueso. La iglesia es aquello que Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús le preguntaba a Pedro, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos. Estoy un poco mal, pero nada que ver con el virus que está por ahí. Y sobre esa declaración decía Jesús: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la declaración? Que Cristo es la roca. Hay algunos predicadores, muchos, no algunos, muchos predicadores, y también algunos cantantes que han hablado, que han cantado acerca de la iglesia. Marcos Vidal, por ejemplo, muy conocido, en una de sus canciones habla de la iglesia y la amistad dentro de la iglesia. Y dice, entre otras cosas, no son muchos, pero Dios los puso ahí. No hace falta dar sus nombres ni apellidos, pero ellos serán por aludidos. Me quieren como soy, aunque me conocen bien. No me sacan nada en cara, aunque lleven 1000 razones para hacerlo. En sus frentes brilla el sol y en sus manos siempre hay pan. Eso es como disfrutar la iglesia. Marcos Witt, por ejemplo, en una de sus canciones que se llama Somos el pueblo de Dios, dice, entre otras cosas, somos un pueblo especial, el pueblo de Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Mi amigo íntimo desde la niñez, por ejemplo, Renán Carías, tiene una de sus canciones muy hermosas, que se llama también justamente Somos tu pueblo. Y entre otras cosas dice, has puesto tu iglesia en esta tierra y la has revestido con poder. La has lavado, con tu sangre la has limpiado, la has amado, vino blanco le has brindado, has puesto sus pies sobre la roca y le has dado toda autoridad. Día a día conquista esto, logrando firmemente la batalla está ganando. Somos tu pueblo. Somos tu voz, somos la sal de la tierra y la luz del camino. La has hecho gozar de tu presencia, la has amado y un día contigo reinará. Eso es la iglesia. Cantado, hablado, predicado, leído, pero sobre todo entendido en nuestros corazones. Pedro, por ejemplo, la describió así. Dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Eso era Pedro. Y Pablo lo explica de la siguiente manera en Efesios 5:30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este pasaje me encanta. ¿Por qué me gusta? Porque define lo que es la iglesia. ¿Cómo se nos ocurre pensar que la iglesia es un pedazo de cemento? Que la iglesia son unos bloques pegados desde los cimientos y ahí entonces irse formando un edificio. No, es que ni siquiera eso es la iglesia, mas nosotros somos el edificio de Dios. Somos la creación de Dios y por eso me gusta como Pablo lo está explicando de esa manera. La iglesia soy yo, no soy yo y los demás. Son los demás y yo, o sea que los demás son primero y después soy yo. Lo repito para que lo entendamos mejor. La iglesia no soy yo y los demás. O sea, yo y los demás que te las arreglen como ellos quieran. La iglesia son los demás
poner a los demás en primer lugar y luego soy yo. Es esa iglesia que la palabra del Señor también le llama la novia de Cristo. Es esa iglesia que se prepara para el encuentro con el Señor. Es esa iglesia que por más de 2000 años Jesús ha venido preparando. Jesús ha venido tocando con el poder de su Espíritu Santo. Jesús la ha librado del mundo, del pecado, de la muerte, incluso hasta de falsos cristos y de falsos profetas. La iglesia es la novia de Jesucristo que se prepara para ser la esposa de Jesucristo en las bodas del Cordero. Que estoy seguro que muy pronto será esto. Yo no les puedo decir, como muchos dicen por ahí, que esto ya es el fin del mundo. No lo sé. La Biblia nos dice a cada uno de nosotros, y nos dice a través de su palabra, que el día y la hora nadie la conoce. Por lo tanto, nosotros no podemos especular, ni garantizar, ni asegurar que después de esto viene la venida del Señor. Lo que sí podemos decir, y conforme a las palabras de Jesús, es que todo esto es principio de dolores. Volcanes explotando por acá, el volcán Krakatoa estuvo haciendo una erupción terrible en estos días. Terremotos en algunos lugares, hambre, desnudez, epidemias, pandemias, y todo esto nos hace pensar que la novia de Jesucristo, en medio de este caos, en medio de toda esta tribulación momentánea, porque luego vendrá una gran tribulación, en medio de esta tribulación momentánea se está preparando para el encuentro de Jesucristo. Es esa iglesia, es nosotros la iglesia, por la cual Jesús murió y murió de una manera voluntaria. ¿Sabes qué? Nadie lo obligó, nadie lo presionó. No vino a morir por nosotros porque el plan falló. Ningún plan falló. Desde la eternidad estaba demostrado y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo sabían, porque lo narra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo sabían que el hombre iba a ser incapaz de buscar a Dios porque continuamente le iba a estar fallando. Por eso es que el Señor les dijo que prepararan cierto tipo de corderos cuando pecaran, porque iba a llegar un momento en donde iba a venir un cordero. Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino no porque las cosas no salieron como ellos la habían planeado. Jesús vino a morir por ti, a morir por mí y a morir por una iglesia. ¿Sabes? El libro de Efesios capítulo 5 y verso 25 al 27 nos dice, y está hablando aquí del matrimonio, pero luego hace una analogía entre lo que es el matrimonio, el esposo y la esposa, y lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Fijaos bien lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿A quién? ¿A la mujer? No. ¿A la esposa? No. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Me gusta esa frase, a sí mismo. Fue la obra voluntariosa, la obra voluntaria, esa que no tuvo presión de nadie, que sabía lo que iba a pasar y sabía lo que había venido a la tierra. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Otra vez, una iglesia gloriosa, gloria a Dios, que no tuviese mancha ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dicen que el libro de Efesios es uno de los libros más espirituales que hay en la Biblia. Habla mucho de Jesús y habla mucho de la iglesia. En el capítulo 2 y verso 19 dice, entre otras cosas, lo siguiente. Así que la iglesia
Nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto nos deja ver a nosotros que la iglesia no es de oro, no es de piedra, no es de ladrillos, no es de cemento. Somos los elegidos de Dios, somos la comunidad de redimidos, somos la familia de Dios, el pueblo del Señor, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, somos la novia de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. En la iglesia no hay jerarquías. El pastor no es más, es una función nada más. Nadie se puede exaltar por lo que Dios hace a través de uno, porque no lo hiciéramos si Dios no nos lo diera. Pero como es Dios quien nos da una palabra, una profecía, un don, entonces la gloria tiene que ser siempre para el Señor. Por lo tanto, eso es la iglesia. La iglesia no está encerrada en estos días en casa. Pero la iglesia, solamente porque esté metida en una casa, no significa que esté atada. La iglesia se está manifestando. Y particularmente te quiero hablar de la iglesia que yo estoy pastoreando junto con otro grupo de ancianos dentro de la iglesia. En estos días, todo esto ha sido como una escuela para cada uno de nosotros. Nos hemos extrañado, nos buscamos, nos hablamos, nos llamamos. Por allá uno sale y lleva una bolsita de pan a alguien, una ofrenda al necesitado, etcétera, etcétera. Eso es hermoso. Extrañamos también las reuniones porque nosotros valoramos el culto. El culto es importante para Dios. Aunque el edificio no es la iglesia, en ese edificio se reúne la iglesia. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esperamos en el nombre del Señor que después de esta crisis podamos entender que este es el tiempo de volver al Señor. Algunos de ustedes, de los que no se congregan, están diciendo ya, porque me han dicho, pastor, ¿y cuándo vamos a reabrir? ¿Y cuándo vamos a empezar de nuevo? Y yo le digo, no lo sabemos. Lo único que yo sé y espero es que usted, el día que empecemos, esté sentado ahí, ese domingo y todos los domingos hasta que el Señor venga. Porque esa es justamente la iglesia. Queremos vernos de nuevo. Queremos romper eso que le ha llamado el mundo entero, la separación. Queremos romper esa distancia social, en algunos lugares de 2 pies, de 3 pies, de 1 metro y medio. Porque eso va a desaparecer el día que este virus pase y se encuentre alguna solución. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí se romperá completamente toda distancia social y nos vamos a encontrar los unos a los otros y seremos más pacientes porque este tiempo nos ha dado paciencia, al menos en mí lo ha hecho. Y entonces a partir de ese momento vamos a llegar temprano. A lo mejor antes eras de los que llegaba tarde porque no te gusta la alabanza, porque no te gusta el culto, porque el culto a lo mejor te hace sentir mal y llegas directo a la reunión de la iglesia, a la predicación porque te gusta el mensaje, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué extraño yo de la iglesia? Yo extraño el estar temprano. Yo extraño el tiempo del cafecito con mis hermanos. Yo extraño los abrazos en nuestra iglesia de la hermana Chevita, por ejemplo. Yo extraño el calor, el amor, el abrazo, el beso, el Dios te bendiga. Todo eso lo extraño. Yo extraño la hermosa alabanza que tenemos en la congregación. Y te pudiera decir, yo también extraño la palabra que se predica en este lugar. Una palabra no adulterada, una palabra basada en la palabra, siempre con el tremendo cuidado de no salirnos de la palabra para no inventar. Todos hemos aprendido en este tiempo.
La iglesia ha aprendido en este tiempo. Y entre las cosas que estamos aprendiendo, y lo dicen por ahí, incluso los incrédulos, que esto nos ha demostrado a nosotros que todos somos iguales, que aquí ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay aquel que está arriba, ya no hay aquel que está abajo. Alguien ha dicho, quédate en casa. Sí, quédate en casa. Para unos es fácil porque tienen una mansión, un campo de soccer ahí, una cancha de básquetbol. Para ellos es fácil quedarse en casa. Yo diría que es fácil quedarse en casa cuando encontramos el propósito de Dios y entendemos que podemos seguir siendo iglesia aún estando en casa. Que seamos uno. Era la oración de Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Hemos aprendido que debemos de ser uno. Esto nos hace iglesia. Que no haya en nosotros nadie que se sienta superior a nadie, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Leí algo y lo posteé en el Facebook que me encantó. Pastor, no se preocupe. Y mire que yo sí me preocupo por la iglesia, me preocupo, aunque los veo ahí que estamos funcionando y que estamos bien conectados, quizá más conectados que antes, pero dice el Sáñez, el rótulo ese, dice, no se preocupe, pastor, porque el rebaño viene multiplicado. Hermanos de comunidades de formación cristiana, eso espera el Señor, eso espero yo, eso esperamos los líderes en la iglesia, que el rebaño venga multiplicado, que lleguemos el primer domingo después de haber pasado esta cuarentena, lleguemos a este lugar y que no podamos entrar de la cantidad de gente. Tú aprovecha el tiempo en estos días, acércate a aquel que tú sabes, que tú conoces que necesita del Señor. Las enfermedades, la escasez, el encerramiento y todo esto está dando a conocer quién está bien con Dios y quién necesita a Dios. Este es tiempo de predicar el Evangelio. En tiempo de crisis es cuando nosotros tenemos que aprender a crecer. Goliat produjo y sacó lo mejor de sí mismo, pero cuando vino David, aquel hombre grandote, aquel hombre gigante, lo derrotó. Y eso hizo de David, que lo mejor de David saliera adelante, y esa crisis hizo que se convirtiera en el gran rey David. No maldigas la crisis bajo ninguna circunstancia. Sácale provecho a esta crisis, porque en medio de la crisis es donde vamos a demostrar quiénes de verdad somos nosotros. Tu presente, lo que ahora estás viviendo y experimentando, es lo que te va a dar las fuerzas a ti. De esto va a salir un todoterreno. De aquí van a salir cristianos con talentos, con capacidades, con gracias. Muchos hermanos me están diciendo, estoy aprendiendo cosas que yo nunca en mi vida creí que iba a aprender. Y es justamente eso lo que está haciendo la crisis. La crisis nos está amoldando, la crisis nos está apretando, pero salir en victoria de esta crisis nos va a dar a nosotros la victoria que estamos esperando. Y cuando volvamos a encontrarnos, no querramos nosotros seguir siendo los mismos de siempre. Iglesia, no más ausencias. Iglesias, no más quedarse rezagado en las cosas del mundo antes de servir al Señor. Ese es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque este es lo que Dios está aprovechando en un tiempo como estos, para que la iglesia sea pulida, para que la iglesia sea como ese barro en las manos del alfarero, que el Señor está formando esa iglesia, una iglesia fuerte, una iglesia, como dije ahora, una iglesia todoterreno, una iglesia en victoria, una iglesia diferente, no un edificio diferente, una iglesia diferente, porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Si tú que me estás escuchando ahora, tu corazón está frío
Y has sido como el cometa de aquellos que van y vienen, que depende del tiempo y las circunstancias de la situación económica, te sigues congregando. Te digo en esta hora, este es el tiempo. Si hoy no lo haces con esta crisis, date por muerto. Date por muerto espiritualmente, porque este es el tiempo. Estás ante la más grande oportunidad de tu vida para reconciliarte con Dios. Si sobrevives un tiempo como estos, espiritualmente me estoy hablando, no es para que puedas seguir viviendo como has vivido hasta el día de hoy. Este es un tiempo para reconciliarse con Dios, para tomar decisiones y buscar al Señor. Yo te ruego en el lugar donde estás, que ahí inclines tu rostro y hagas votos delante del Señor. Y le digas, Señor, yo sé que este es mi tiempo. Yo sé que todo esto me enseña a mí, Señor, que el fin se está acercando. No estoy diciendo, Dios, que tú vienes mañana, ni la otra semana, ni este año. No, pero sí mi corazón se está preparando para ti. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Señor, y pule nuestro ser interior. Padre, te bendecimos. En el nombre de Jesús, creemos que la iglesia regresará multiplicada, comunidades de formación cristiana. Un tiempo nuevo ha comenzado. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y no sabemos en qué momento nos volveremos a encontrar. Dios le guarde. Muchas bendiciones de parte del Señor. Amén y amén y amén. No son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra.